Mi nombre es Raimundo Hinojosa y hoy les hablaré de la historia de la ciudadanía. Vivimos en un mundo gobernado por relatos, no por hechos. Nos contaron que la historia era una sucesión de avances civilizatorios, cuando en realidad ha sido en muchos casos una cadena de violencias institucionalizadas. Hoy hablaré desde el relato oficial, no desde el relato oficial, sino de un relato crítico. Vamos a desentrañar cómo el concepto de ciudadano ha sido herramienta de poder, cómo los conflictos sociales responden a intereses globales y cómo las naciones de identidad, globalización y neoliberalismo están profundamente entrelazadas en el devenir de nuestro tiempo. Empezamos hablando del nacimiento del concepto de ciudadano. El concepto de ciudadano nace en la antigua Grecia en un contexto elitista y profundamente excluyente. Ser ciudadano en Atenas significaba pertenecer a una élite privilegiada. Hombres libres, propietarios y nacidos de padres atenienses, las mujeres, los esclavos y los metecos, o sea, extranjeros, quedaban excluidos, a pesar de los ideales democráticos que se nos enseñan. La ciudadanía era una realidad, una herramienta de segregación. En la Revolución en la Revolución Francesa, el concepto se reinventa. Se proclama la igualdad de todos los hombres, pero en la práctica la ciudadanía sigue siendo privilegio de pocos. Zunzunegui diría que el ciudadano como moderno no nace como sujeto de derecho, sino como un engranaje del Estado-nación en formación. No se trata de libertad, sino de funcionalidad política. Seguiré hablando del cambios sociales en la Edad Moderna. La Edad Moderna trajo consigo una transformación profunda en la visión del individuo. La modernidad no fue avance universal, fue una imposición de un modelo occidental de humanidad. El humano pasó de ser parte de una comunidad orgánica a una unidad económica. Y el yo moderno, cuando se rompe con el cosmos, con lo sagrado y con lo comunal, Zunzunegui señala que se transforma en un inocente detrás del humanismo renacentista y del racionalismo industrial, que escondía la entronización del individuo como centro del universo, pero no como ser libre, sino como producto o consumidor. Así el individuo se vuelve manipulable, aislado y más gobernable. Hablaré ahora de los conflictos sociales. Los conflictos sociales no son espontáneos, responden a una estructura de poder y muchas veces agendas externas. Jalife ha demostrado como en regiones como en Medio Oriente, los levantamientos son financiados por fundaciones vinculadas a intereses geoestratégicos de Estados Unidos, Reino Unido e Israel. La primavera árabe, por ejemplo, no fue una explosión de democracia, sino un reacomodo del ajedrez global. En América Latina, los conflictos indígenas y populares suelen ser cooptados o reprimidos según convenga a las élites económicas. Detrás de cada crisis hay una batalla por recursos, por influencia, por control. La narrativa mediática suele ocultar las verdaderas razones del descontento social, disfrazado de caos, lo que en realidad son reacciones legítimas ante el saqueo y la opresión. Hablaré ahora de la multiculturalidad e interculturalidad. El discurso de la multiculturalidad es una trampa liberal. Se nos dice que vivimos en una sociedad que celebra la diversidad, pero en realidad se administra la diferencia. Como señala Zunzunegui, el sistema acepta la existencia de otros, siempre que no cuestionen su hegemonía. La verdadera interculturalidad exige transformación mutua, un diálogo horizontal entre culturas, pero esto es imposible. Una cultura, la occidental, impone sus valores como universales. La interculturalidad no es conveniencia, es confrontación de visiones del mundo. Y esa confrontación debe
hacerse con justicia y memoria, desde la hipocresía de los discursos, desde la hipocresía de los discursos oficiales, vaya. Globalización y neoliberalismo. Esto hay que darle nota a alguno que otro maestro de la escuela. La globalización no es un fenómeno natural, sino un proyecto capital financiero transnacional. Jalife denuncia constantemente que se trata de un sistema diseñado para abrir mercados, debilitar estados y privatizar lo común. El neoliberalismo es una ideología que lo justifica. La competencia como valor supremo, la libertad del mercado sobre el individuo en México, el neoliberalismo significó la traición a la soberanía nacional. Cuando Salinas de Gortari firma el TECLAN y se entregó los recursos estratégicos, se privatizó la educación, la salud, la tierra, se nos dijo que era modernización, pero fue despojo. Hoy vemos las consecuencias, desigualdad amplia, violencia estructural, pérdida de identidad. La globalización nos unió y nos fracturó. ¿Qué les puedo decir? Vamos a hablar también de identidad nacional e identidad global. La identidad nacional es una construcción moderna, muchas veces al servicio del poder. En México se construye un relato oficial que nos enseña a ser mexicanos desde el himno, los héroes patrios y el mestizaje. Pero por identidad fue impuesta. Esa identidad fue impuesta, vaya. Ocultó a los pueblos originarios, a los afrodescendientes, a los marginarios. Hoy la identidad global que nos venden es una función de cultura, sino una colonización cultural. Hollywood, Silicon Valley, Coca-Cola, la globalización uniforma, no unifica. Frente a ello, debemos defender una identidad crítica, plural y nacionalismo, sino de resistir a la hegemonización neoliberal. Ya casi terminando, voy a hablarles de ¿podemos ser ciudadanos del mundo? Sí, pero no bajo las condiciones del imperio. Ser ciudadano del mundo es vivir en Europa y hablar inglés. Es reconocer que nuestra humanidad está entrelazada. Es comprender que lo que ocurre en Gaza, Chiapas o en el Congo también nos afecta. Ser ciudadano del mundo no es construir puentes, no muros. Es ejercer una ciudadanía crítica, ética y desobediente. Jalife diría que implica oponerse al unilateralismo, a la dictadura de los mercados y a las guerras disfrazadas de democracia. Ser ciudadano del mundo no es aceptar el mundo como es, sino luchar por el mundo que debería ser. Ya como conclusión, Juan Miguel Zunzunegui nos enseñó a desconfiar de la historia que se nos contaron. Jalife nos enseña a desconfiar del orden global que nos imponen. Ambos nos invitan a pensar, a incomodar, a despertar. Si queremos ser ciudadanos del mundo, debemos comenzar por liberarnos de las ficciones del poder. Solo así podremos construir un mundo donde valga la pena vivir. Muchas gracias.